el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el apóstol continúa hablando de la justificación por la fe y que de acuerdo a la diferencia que ya quedó establecida entre las obras como concepto y la fe como otro concepto respecto a los que son justificados, Pablo continúa hablando de estos dos aspectos antagónicos que representan la vida que hemos recibido por la obra del Mesías. Así es que Pablo toma como referencia a Adán para poner en perspectiva la vida que nos ha sido dada por el postrer Adán, como una clara referencia a Yeshua, aquel que murió para restaurar lo que el primer Adán generó por causa del pecado original. Y dice el verso 1 de Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así bien, pues entonces esto es de suma importancia, que tengamos plena conciencia de lo que significa ser justificados por la fe, porque ese es el método para tener paz para con Dios. En ese sentido, el concepto de fe, el concepto original de fe, es un concepto bíblico que lo contemplan las escrituras desde el Antiguo Testamento, por lo que bajo esa advertencia resultaría un gravísimo error considerar que el concepto de fe nace a partir del Nuevo Testamento, porque estarías perdiéndote de todo el tema del Antiguo Testamento y todos los protagonistas, los patriarcas, acerca de la fe y cómo es que ellos consideraron la fe que les entregó el Señor. La palabra fe en el hebreo es la palabra emuná, y de acuerdo al contexto del pasaje que se analiza, el significado de la palabra se traduce como fe, así literalmente, como firmeza, seguridad, fidelidad, fiel, verdad, lealtad, honradez. Todos estos conceptos y más es la forma en cómo las escrituras en diversos pasajes del Antiguo Testamento hablan de la palabra emuná, hablan de la palabra fe. En ese sentido, la palabra fe que es utilizada, que es una palabra original hebrea utilizada en las escrituras, se establece como algo seguro, como algo fiel en lo que debemos confiar y creer que es verdad. Pero sobre todas las cosas debemos entender que esta fe que profesamos está intrínsecamente ligada a la palabra de Dios, es decir, a la Torá, a los mandamientos del Señor, a la ley del Señor, donde están sus mandamientos, sus estatutos, que son el camino seguro para por los cuales el ser humano, tú y yo, hemos depositado nuestra confianza en el Señor, en el Dios de Israel. Y es así como debemos caminar. Por eso es que cuando decimos amén, estamos confirmando que seremos fieles a la verdad que ha sido establecida en su palabra y no en la palabra de alguien más. De repente tú puedes escuchar en congregaciones en donde el pastor, el líder religioso está hablando cualquier cosa que no tiene nada que ver con la escritura y la gente responde amén. Y dices tú, a ver, ¿realmente hay una conciencia de lo que están diciendo? Claro que no. Y bueno, eso tiene que ver con la falta de conciencia acerca de estas afirmaciones, tiene que ver con el desconocimiento de los conceptos. Tienes que entender por qué dices amén, tienes que entender por qué hablas de la fe. Si son conceptos totalmente que nacen en las escrituras, en la palabra de Dios, tendríamos entonces que ser conscientes de lo que significan, para poder entonces tener una coherencia en lo que hablamos y en lo que expresamos. Para entender un poco mejor el concepto de fe,
veamos la forma y las palabras que son utilizadas en diversos textos de la Escritura. Por ejemplo, acompáñenme en sus Biblias a Éxodo capítulo 17. Vamos a leer el verso 12. Dice, y las manos de Moisés se cansaban. Recordarán aquel evento donde fue atacado Israel y efectivamente fue la primera batalla que tuvieron una vez que fueron liberados. Dice una vez más, y las manos de Moisés se cansaban. ¿Por qué se cansaban? Porque recordemos que en este pasaje Moisés mantenía la vara con la que hizo señales allá en Egipto, en alto. Pero llegó un momento en que se cansaba, porque de hecho esa era la señal que le dio al ejército, a los hombres que estuvieron batallando, principalmente al comandante, a Josué, le dijo le dijo a Moisés que mantendría la vara en alto. Y de forma milagrosa, cada vez que la vara se mantenía en alto, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba las manos porque se cansaba Moisés, Amalek prevalecía. Comenzaban a perder la guerra y fue una guerra que duró mucho tiempo, bastante. Entonces se cansaban las manos de Moisés. Por eso dice el verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza. Aquí la palabra firmeza es la palabra emuná en el hebreo. Hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Otro pasaje es, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32, por favor, verso 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad. Aquí la palabra verdad es la palabra emuná en el hebreo. Y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Si te estás dando cuenta, el concepto de emuná, que es el concepto de fe, se relaciona con todos estos conceptos: fidelidad, fiel, firmeza, verdad, etc. Dice Isaías capítulo 11, verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad. Aquí la palabra fidelidad literalmente es la palabra emuná, ceñidor de su cintura. De esta manera, bajo esta premisa importante, el concepto de fe que podemos ver en el Nuevo Testamento, entonces, no puede y no debe entenderse como un concepto nuevo y mucho menos diferente. ¿Por qué? Precisamente porque el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos habla de todos aquellos hombres y mujeres que dejaron una huella muy importante por causa de su fe, por causa de su fidelidad, por causa de su verdad, por causa de su firmeza, de su fidelidad. Hablando de su fe. Es decir, por haber creído a Dios al mismo tiempo que obedecieron, fueron fieles a la verdad. ¿Cuál verdad? A la palabra de Dios, a lo que Dios prometía, a lo que Dios hablaba en su escritura, lo que deja en el concepto subjetivo de fe, de creer solamente en la mente, pues muy lejos, totalmente alejado de lo que verdaderamente implica tener fe. Y para confirmar esto diremos que el concepto de fe en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra pistis, que se traduce, ¿qué crees? Igualmente, no cambia. Se traduce como convicción a la verdad. Se traduce como fidelidad, se traduce como fiel. Así es que no hay cambio, no tiene por qué ser diferente. Bajo esta comprensión, entonces sabemos que estamos justificados por ser ¿qué? Por ser fieles. ¿Fieles a qué? Bueno, si el contexto del uso de la palabra fe son las escrituras, entonces es obvio que estamos hablando de la fidelidad a la escritura.
fidelidad a la palabra de Dios. Por esa razón estamos justificados, no es otra. Esa es la razón por la que puedes estar justificado para con Dios. Pero solo fue posible en virtud de que existe un medio que te permite, que te ayuda a hacer esto. Y ese medio es Jesucristo. Y a continuación Pablo explica cómo es posible que esa justificación sea alcanzada en base a nuestra fidelidad, porque no solo basta nuestra fidelidad, sino hacía falta un medio para alcanzar la paz. Recordemos que no es por nuestros propios medios. Por supuesto que la fidelidad está de parte tuya, pero hay algo que te impulsa también. Hay algo que el Señor ha provisto para que, si tienes esta convicción, seas prosperado y alcances tu meta. Dice, verso 2 de Romanos 5, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí Pablo explica que Yeshua es el vínculo por el que nuestra obediencia y fidelidad a la palabra de Dios, por ello tenemos entrada para recibir un regalo. Ese regalo es su gracia, ¿sí? Ya que la gracia, como la influencia divina que nos permite obrar en consecuencia, es una influencia espiritual que te permite entonces obrar, te impulsa para obrar conforme a la voluntad de Dios. Por esa razón no puedes tú solo. Necesitas de su espíritu. Necesitas que el Señor de forma sobrenatural obre en tu vida. Y en ocasiones, pues, si no lo tienes, tienes que orar para que el Señor te lo dé. Esa es su gracia. Ese es el regalo. Nos mantiene firmes y en ello nos gloriamos. Podemos decir que estamos seguros y proclamar entonces que recibimos las bondades del Señor, ¿sí? Es decir, te puedes gloriar. Gloriar es la palabra que normalmente se traduce como jactarse. Y en ese sentido se traduce como una confianza que triunfa, una confianza alegre. En el buen sentido, no jactarse en un mal sentido, sino en el mejor de los sentidos, en este contexto. Mantenernos firmes, fieles al Señor. Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que trae como consecuencia natural? Bueno, que vayamos restando valor a las cosas de este mundo. O sea, que no te aferras tanto a las cosas de este mundo y de esa manera valoramos mejor la sencillez de la vida. Por eso solo es posible por medio de la transformación de nuestras mentes, porque si empezaste a conocer del Señor ya a tu edad adulta, imagínate todos los años que ya estás como que programado, ¿no? Para de acuerdo a toda la mercadotecnia y lo que te ha metido todos los medios informáticos del mundo acerca de la forma de vida que ofrece este mundo, el comercio, etcétera, el éxito, todo eso que a final de cuentas y muchas veces va en contra de los principios que quiere el Señor que tú y yo adquiramos. Entonces tiene que haber una transformación en nuestras mentes. Y esta transformación ocurre por esta gracia, esta influencia divina del Señor, ¿sí? Por la influencia de su Espíritu en nuestras vidas. Y de esa manera, poco a poco, nos va enseñando a tomar las mejores decisiones. Y todo ello, al final, fortalece nuestra esperanza de gloriarnos en Dios en el día del regreso de nuestro Señor. Eso es lo que nos mantiene en la fe y nos da fortaleza en el espíritu a pesar de todas las tribulaciones de esta vida. Y a continuación Pablo va a mencionar algunos atributos que son propios de la consecuencia inmediata de nuestra fe, de nuestra fidelidad, es decir, de nuestra fidelidad a su palabra, vivir bajo su gobierno. Nos va a permitir adquirir estos atributos que todo creyente debe aspirar a tener
en su vida. Dice verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. La paciencia, la prueba y la esperanza son aspectos que la vida del creyente que tienen su consecuencia en la tribulación. Y esto es muy importante que tomemos nota de esto. Es decir, de la misma manera en que un metal precioso debe ser puesto al fuego para que al final en el crisol haya sido purificado de las impurezas y quede solo la esencia del metal precioso, pues la tribulación de la misma manera genera en el hombre y la mujer esos atributos que le permiten madurar. Nos permiten madurar y fortalecer nuestra fidelidad al Señor, nuestra fe. ¿En qué momento? Al manifestar la paciencia respecto a nuestros prójimos, alcanzamos nosotros el objetivo de nuestra fe y al pasar la prueba manifestamos que nuestra fidelidad al Señor es verdadera. Y en el ejercicio de vencer la prueba, damos testimonio, vamos dando testimonio de que nuestras vidas están cimentadas en la esperanza de la vida eterna. Por ello, cuando estos conceptos ya forman parte de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, no sentimos vergüenza, no sentimos pena de hablar a la gente de nuestra fe y de la vida eterna, porque esto ya forma parte de nuestras vidas, bajo una total convicción de que nuestra esperanza no es en vano. De manera que si tú estás deseando cambiar aspectos de tu vida, la paciencia debe manifestarse en tu vida a través de la perseverancia. Tú sabes, tú y yo sabemos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Entonces, el motor que te va a mantener con esta intención es la paciencia y perseverar. Es decir, puede ser que tardes años para lograr cambiar algún rasgo de debilidad en tu carácter, pero la paciencia que se traduce como tu perseverancia va a hacer que finalmente alcances la meta. Y el asunto es que en ese proceso, de acuerdo al patrón establecido por el Señor, debe haber tribulación. Y bueno, eso es lo que en un momento nos hace pensar. No podemos esperar que el fruto de nuestra paciencia sea alcanzado sin considerar la tribulación, la aflicción, porque en la medida de nuestra perseverancia, el Señor va a dar madurez espiritual. Por ello, ante la tribulación debemos tener la conciencia de que el Señor la permite con un buen propósito, con un propósito perfecto para nuestras vidas. Así que no debemos temer. Si finalmente llega el tiempo de tribulación, tenemos que entender que viene por algo bueno para nuestras vidas. Por muy triste en ocasiones que pudiera ser. No estamos hablando de tribulación, estamos hablando de prueba, estamos hablando de cosas que en ocasiones duelen mucho, por supuesto. No es fácil. Continuamos. Romanos 5, verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado, porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por supuesto, claro. La palabra impío, que en el griego es la palabra sebes, tiene que ver con una persona que es irreverente o malvado, y esta condición pues es una clara referencia a todos nosotros que al haber estado sin su instrucción, al no conocerle, vivir lejos de él, simplemente vivíamos bajo nuestros propios instintos. Y aquí Pablo hace referencia a la obra del Espíritu Santo, que nos fue dado precisamente para que por su influencia divina, por su gracia,
recibiéramos el amor de Dios como un don. Y nos recuerda que en un tiempo éramos débiles en nuestra obediencia, por lo que fue necesario que Yeshua muriera por nuestra debilidad. En los primeros 2 capítulos de la carta a los Romanos, Pablo describe a estos impíos por los cuales el Señor murió en la cruz. ¿Qué crees? Esos impíos éramos tú y yo. Éramos nosotros. Así es que Pablo habla de la muerte de Yeshua en los términos que mencionó en el capítulo 3 de esta carta, precisamente hablando de la propiciación que fue por nosotros y por causa de la paciencia de Dios para con nosotros respecto a nuestros pecados. Recordemos esto, Romanos 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación, como satisfacción, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor nos puso el ejemplo acerca del atributo de la paciencia. ¿Cómo? Perdonando nuestros pecados. Verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser alguno osado morir por el pueblo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no justos, el Mesías murió por nosotros. El apóstol Pablo está haciendo una comparación solo para colocar en el contexto correcto la razón por la que la muerte de una persona común por otra persona jamás podría igualar el propósito de la muerte de Yeshua. No solo porque hablamos de un hombre que fue justo, sino por el motivo divino que derivó en la muerte de ese hombre único en la cruz. Esto es una referencia al sistema sacrificial, por el que efectivamente en algún momento la muerte de un animal inocente podría ser propiciación para todo un pueblo. Una analogía profética que vino a ser tangible en el momento en que Yeshua fue constituido el Cordero del sacrificio para hacer la propiciación por todos. Tuvo que haber sido propiciación por todos los que estábamos siendo constituidos como su pueblo. Aquella analogía por la que un animalito inocente moría por el pecado de todo un pueblo estuvo representada proféticamente por la fiesta de Yom Kippur, en donde efectivamente el sacrificio de un animal por el que se derramaba su sangre para expiar el pecado del pueblo lograba el propósito de reconciliar al pueblo con el Señor. Ese fue el propósito del sacrificio perfecto de Jesucristo. Continuamos, verso 9 dice de Romanos 5, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es lo que va a mostrar, nos va a mostrar a nosotros mismos si efectivamente estamos haciendo valer que estamos justificados. O sea, es algo que aún no ha sido realidad en nosotros todavía. ¿Y cómo podremos saber si seremos salvos de la ira del Señor o no? Bueno, dice Romanos 1, verso 18, recordemos esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí está la respuesta. Que detienen con injusticia la verdad. Esta es la hipótesis que refiere a quienes padecerán las consecuencias de la ira del Señor a su tiempo. Por ello, la importancia de que en verdad seamos conscientes de que sí hemos sido justificados por su sangre, la sangre del Cordero de Dios. Eso es muy importante. Y en consecuencia, vivir. No olvidarnos de eso. Verso 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí Pablo está hablando de dos momentos en la vida de todo creyente. El momento en que cuando le conocimos,
nos enteramos de que Él murió por nosotros. Primer momento, ¿sí? Es decir, en ese momento nos enteramos de que Jesucristo murió por el mundo, por los pecados del mundo. Lo que nos remite, por supuesto, al sistema sacrificial, ahora que ya lo conocemos y conocemos su propósito. Porque ese era el propósito del sacrificio, buscar la reconciliación con Dios. Recordemos algo, dice Levítico 29, versos 6 y 7. Dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó el Señor, hacedlo y la gloria del Señor se os aparecerá. Y Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. ¿Te estás dando cuenta? Tenía que haber una expiación, tenía que haber muerte de un animal inocente. Y el segundo momento de nuestras vidas, ¿en qué momento se dio? Bueno, en el momento en que tú y yo hicimos un pacto de alianza con el Padre, a través del sacrificio del Hijo. Por ello, por cuanto que honramos ese pacto, es que con mucho más razón seremos salvos, porque hemos honrado ese pacto, esa promesa de fidelidad. Verso 11 de Romanos 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él es el motivo. Él es el motivo de la reconciliación que tenemos con el Señor, con el Padre Eterno. Siempre que en el texto, y eso es un dato importante, siempre que en los textos de la Escritura del Nuevo Testamento vemos que la traducción se refiere a la palabra Jesucristo y no solo a Jesús, ¿sí? En las traducciones. En otros pasajes es importante que pongamos atención al énfasis de la expresión, porque siempre que se hace la referencia a Jesucristo, existe un énfasis especial en el Mesías Yeshua, lo que en el hebreo sería Yeshua HaMashiach. De manera que siempre que leamos en los textos la palabra Jesucristo, entonces el énfasis del texto que estamos leyendo se encuentra en la acción de Yeshua como el Salvador. Y por ello podemos comprender mejor que el gloriarnos o jactarnos en Dios es por la obra de salvación que ha hecho el Mesías Yeshua en nuestras vidas. Una obra que logró reconciliarnos con nuestro Creador. Por eso, bajo este entendimiento, leamos otra vez el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te estás dando cuenta cómo el concepto de Jesucristo como el Salvador es un énfasis en toda la expresión? Digo, solo como dato, para que en un momento dado tengamos una mejor comprensión en todos los textos donde en el Nuevo Testamento se hace a esta referencia. Es una referencia literal al Mesías y su obra de redención. Verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y aquí va a hablar de algo, de un contraste impresionante acerca del pecado, por un lado, del pecado original, y por otro lado, de la obra de restauración de aquel pecado. Okay, dice verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Claro, efectivamente, la consecuencia del pecado original es que de forma natural todos nacimos con esa característica. Por esa razón no existe absolutamente nadie que diga que no ha pecado. Con esa seguridad. ¿La seguridad de qué? Del origen del pecado. Verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
Y aquí habla de un periodo antes de la ley. Vemos que Pablo no deja de hablar de la ley y su importancia en la vida de fe de todo creyente. Y en este capítulo Pablo conecta la ley nada menos que con la justificación de la obra redentora de Yeshua en todos los que éramos impíos, pero que hemos procedido al arrepentimiento, por supuesto. En ese sentido, al no existir la ley, aunque hubiera pecado en el mundo, nadie podía acusar a nadie de inculpar, o sea, no, nadie de transgredir, perdón. Nadie podía inculpar a alguien de transgredir. No había cómo, no había un parámetro. No existía un parámetro que indicara quién pecaba para que fuese acusado. Dice verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir aquí. Aquí nos coloca a todos en la misma olla, por causa del pecado original. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en el verso 14? Está hablando de dos tiempos, aquí también. Un lapso de tiempo que es desde Adán y que lo caracteriza por un tiempo en que reinó la muerte por causa del propio pecado, y otro lapso a partir de Moisés. Solo que para después de Moisés refiere que hay dos tipos de personas ya para este entonces. Primero, quienes no pecaron, pero que por causa, o sea, no pecaron por rebelión, pero que por causa natural de la carne, por causa de Adán, son pecadores, somos pecadores. ¿Ok? Aquí se establecía esta diferencia. Y quienes además de esa naturaleza de pecado en la carne, también tienen una condición de perversidad. Ese es otro aspecto, que les implica pues una transgresión a la manera de Adán. Claro, ¿por qué? Porque, ¿por qué razón viene el pecado original por causa de Adán? Por desobedecer, por rebelión, literalmente. Esto es en franca desobediencia a Dios. En unos y otros, entonces, reinó la muerte, solo que de forma distinta como lo está explicando. ¿Ok? Y bueno, vemos que Pablo hace una referencia a Adán como figura del que había de venir. Es decir, Yeshua, el postrer Adán. Lo cierto es que Adán, antes de desobedecer, fue sin pecado. Eso es cierto. Lo mismo que Yeshua fue sin pecado, solo que las acciones posteriores de uno y otro estarían repercutiendo en la humanidad en sentidos totalmente opuestos. El primer Adán para muerte y toda la humanidad, ¿sí? Para muerte, a partir de Adán. Pero a partir del postrer Adán, a partir de Yeshua, lo que hizo, sus acciones, serían para vida en restauración del pecado original. En su primera carta de Pablo a los Corintios, habla de la restauración de Yeshua exponiendo la esencia misma de Yeshua, el Mesías que vino a poner las bases de este proceso de transformación en toda alma sobre la tierra, en el contexto de la resurrección de los muertos. Dice, acompáñenme por favor ahí a 1 Corintios, capítulo 16, versos 44 al 47, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea, cuerpo animal entendiendo el aspecto de la carne, dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postre Adán, espíritu vivificante. Aquí Pablo está hablando una vez más del tema, de esta gran diferencia y el propósito de uno y otro. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y Yeshua en sí mismo es la restauración de todas las cosas.
Pablo aquí una vez más lo refiere en su carta a los Corintios. Verso 15 continúa, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, si por la transgresión de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Bueno, las acciones de Adán y de Yeshua afectaron a toda la humanidad, como veníamos diciendo, pero una vez más no significa que por el hecho de que la gracia haya abundado en sobremanera, deberíamos pensar que lo que hizo Adán fue un don. Por supuesto que no, sino que literalmente fue una transgresión que trajo muerte y por lo cual muchos murieron. Bajo ese entendimiento, de manera general, la muerte reina sobre todos sin excepción por causa del pecado de Adán y no necesariamente porque nos encontremos en perversión o rebeldía en contra del Señor, porque eso ya es otro aspecto del pecado, lo cual implica una condición de pecado diferente. ¿Ok? Así es de que es importante que entendamos la condición natural en la que nos encontramos todos y la condición en la que se encuentran otros que, además del pecado original, cargan en sí la causa, la consecuencia de la rebelión. Eso es otro aspecto, una condición distinta, que, por supuesto, en perjuicio de la misma persona. Verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, pero por Jesucristo. ¿Okay? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si bien es cierto que todos, sin excepción, nacimos bajo el pecado de Adán, porque tiene que ver con algo que tenemos desde que nacemos, también es verdad que hay quienes, no queriendo permanecer en esa condición, buscan nacer de nuevo. Y eso es muy importante. Aquí entonces es donde hay una separación entre unos y otros, porque sabemos que el nuevo nacimiento que implica el inicio de tu restauración, de nuestra restauración en nuestras vidas, por cuanto que nacemos en el Espíritu. Y a partir de ese momento, entonces nuestra vida ya no está regida por el instinto natural de la carne, pecado original, sino que estamos regidos por aquel que nos hizo nacer del espíritu y del agua, los dos elementos que simbolizan la obra sobrenatural de Dios y el conocimiento de su palabra. Esos dos son los aspectos importantes para nacer de nuevo. Y el Señor Yeshua se lo explicó a Nicodemo. Reiteramos nuevamente, este pasaje es súper importante para poder entender la forma en cómo nacemos de nuevo. Lo enseñó el Maestro. Juan 3, versículo 3 al 6 dice, respondió Yeshua y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más, el reino de los cielos, el reino de Dios, tiene que ver precisamente con el conocimiento del Señor, con su palabra. Pero hay algo más, dice verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo. Una vez más lo repite, pero ya lo pone más fácil. Que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es Adán, el pecado original. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Yeshua, la restauración. Así es de que
nosotros ya entendemos el simbolismo bíblico del agua. En este aspecto, en este contexto, tiene que ver con la palabra de Dios, el conocimiento de su escritura, sus mandamientos que te van reformando en tu carácter, en tu forma de ser. Y el Espíritu, algo que no depende de absolutamente nadie. Eso no te lo puede dar nadie más que Dios, el Eterno. Su Espíritu Santo, el Espíritu que te hace nacer de nuevo. Y eso es sobrenatural. Aquí está lo sobrenatural de Dios. Y continuamos, verso 5, verso 18, perdón, Romanos 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, obedientes. ¿Ok? Este es uno de los pasajes que, al ser malentendidos, pues las personas piensan que no tienen que hacer absolutamente nada para ser constituidos como justos, bajo el argumento equivocado de que Pablo dijo que por la obediencia de Yeshua todos serían considerados justos. Sin embargo, una vez más, una vez que hemos analizado con claridad la primera parte de este capítulo, en donde comprendimos el concepto correcto de fe, entonces entendemos que cuando Pablo hablaba de la fe de Jesucristo, la expresión de que todos somos justificados por la obediencia de Él, de Yeshua, debe ser complementada en tu mente, en tu comprensión, por lo que significa que ser justificados por la fe de Jesucristo, tienes que entenderlo en el sentido correcto. Vamos a Gálatas 2 para entender mejor cuando Pablo dijo que por la obediencia de uno todos seríamos constituidos justos. Dice Gálatas 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, por la obediencia de Jesucristo. Aquí lo confirma. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí lo que Pablo está confirmando es que efectivamente, para que tú seas justificado por la fe del Mesías, tienes que tener fe, tienes que tener su fe. Y ya vimos que el tener su fe implica tener fidelidad. Así es de que si te dijeron en algún momento de tu vida que no tenías que hacer nada, entonces deberías de preguntarte, entonces ¿a qué le tengo que ser fiel, perdón? ¿A qué tengo que ser fiel? ¿O a quién tengo que ser fiel? Si no me dijeron eso, solamente me dijeron que ya no tenía que hacer nada, porque Cristo murió por mí y ya soy justificado. Hace falta complementar esta expresión de Pablo con todo lo que implica la fe de Jesucristo, su obediencia, su fidelidad que es transmitida a nosotros, como mandamiento también. Verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjate, aquí otro tema también importante, dice, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así es que el propósito de la ley en realidad es que para que el hombre vea con mucha claridad todo el pecado que pueda haber en su propia vida, por ello, dice Pablo, para que abunde el pecado. No es que sea el objetivo de la ley en sí, sino que para que veamos nosotros cuánto pecado hay en nuestras vidas. Y de esta manera, al contrastar la condición de pecado en nosotros,
con la maravillosa oportunidad que hemos recibido de parte de Dios para corregir lo que está mal en nosotros, pues entonces eso bueno que nos ha dado Dios, lo vemos como algo que también abunda. Lo suficiente como para perdonar a cualquiera que con corazón sincero y arrepentido venga a los pies del postrer Adán. Por eso podemos entender que podemos ser perdonados cuando venimos al Señor, a fin de ser restaurados y recibir una nueva oportunidad en nuestras vidas para hacer lo correcto. La gracia que hemos recibido nosotros de parte del Señor no convive con el pecado, no puede convivir con el pecado, sino que lo enfrenta directamente con el propósito de quitarlo de nuestras vidas. La gracia, esta influencia divina que nos ayuda, nos confronta cuando transgredimos. Porque para eso, justo para eso resucitó Jesucristo. Porque para eso venció en la cruz. Y es por ello que hoy la tumba está vacía. Por eso podemos gloriarnos. Por eso podemos jactarnos en la resurrección del Señor. Y por causa de todo su atributo, nosotros somos justificados. Que el Señor permita que nuestro camino de fe continúe siendo fortalecido y edificado para bien de nosotros mismos, al fin de que continuemos perseverando en la paciencia que nos ha sido dada como un don de parte del Señor.